expondremos 3 puntos. El primero, sobre la profecía. Luego, sobre las principales objeciones humanas a la resurrección y cómo debemos contestar en base a la palabra de Dios. Y por último, si nos da tiempo, la importancia y características de la resurrección en la vida cristiana. Primero vamos a 1 Corintios 15. Leeremos hasta el versículo 4, desde el primero. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pequeña anécdota, cuando tengo un servicio de mi trabajo y toco en un concierto con mi instrumento dentro de un edificio católico, en una mal llamada iglesia o en una catedral, agacho la cabeza cuando veo esas imágenes terribles de un Cristo ensangrentado, dolorido, crucificado y con espinas en su cabeza. No lo hago porque tengan poder sobre mí esas imágenes. Es algo de muy mal gusto que no tiene sentido. Imaginemos por un momento que en la mesilla de noche al lado de tu cama tienes la foto de un ser querido que muere de una muerte violenta. Y esa foto es precisamente del instante del fallecimiento, reflejando todo el dolor y un rostro desencajado por el sufrimiento. Esto es realmente malsano y enfermizo. Pero yo, hermanos, os declaro que Cristo está vivo. La resurrección es la base del cristianismo, es toda esperanza y la única razón de nuestra fe, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Empezamos con el primer punto. Pablo nos habla conforme a las Escrituras en este fragmento en el que todavía no existía lo que llamamos el Nuevo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento, antes de que sucedieran todos esos acontecimientos. Los textos sagrados, desde Génesis hasta Malaquías, profetizan los detalles del Cristo que habría de venir. Citaremos unas pocas referencias muy conocidas en Isaías, que no vamos a leer ahora para aprovechar el tiempo. Haré una breve referencia. La profecía de su nacimiento en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De su ministerio en el mundo, en el capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y también de su muerte, en el capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dirigiremos nuestra atención en su resurrección, y antes de ir al Antiguo Testamento vamos a Hebreos capítulo 11, del versículo 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora sí, abriremos nuestra Biblia en Génesis 22. No lo vamos a leer todo el pasaje completo, sino haremos algunas pequeñas reseñas para que no te pierdas. En el versículo 2
y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si seguimos leyendo, Abraham con diligencia obedeció todas las instrucciones para sacrificar a su hijo amado en los siguientes versículos. Y recordando lo que dijo Pablo antes en Hebreo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios no permitió dicho sacrificio porque Isaac fue sustituido por un carnero. Vamos al versículo 13 de este mismo capítulo 22 de Génesis. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nos vamos al versículo anterior, pero Abraham, después de ser probado, Dios evita la muerte del muchacho, y lo vemos en este versículo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Después, también, antes de bendecirlo, vuelve a hacer mención de Isaac como su único hijo en el versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. En esta obediencia de Abraham por la fe, en esta profecía conmovedora, nos muestra el mismo Dios lo que haría más tarde con su hijo único, amado, ya consumado en la cruz. Ahora vamos a pasar a otra profecía del Antiguo Testamento en Jonás. Vamos al capítulo 2 primero, en el libro de Jonás. Y ahí nos vamos al versículo 6. Esta es la oración de Jonás. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y esta señal que aparece justamente en el capítulo anterior, el último versículo, en Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la señal que Jesucristo nos habla en Mateo 12. Vamos a Mateo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También se nos habla de la señal de Jonás en Mateo 16:4 y en Lucas 11:29 al 32, pero como no hay mucho tiempo, voy a dejar las notas que ya se las dejé a Pablo León, por si alguien quiere leerlas. Yo les dejé unas copias, unas cuantas copias, porque va a haber muchos versículos y no va a dar tiempo a todos. Entonces, así si alguien tiene interés en seguir un poco lo que está diciendo la palabra, pues ahí se las dejo a Pablo. Y rogaría también que las cosas si se las puede devolver para que otros tengan la posibilidad también de mirar. Efectivamente, ocurrió al tercer día y ahora nos vamos a Lucas 24, del 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y recordamos que antes también, en 1 Corintios, Pablo nos hace esta declaración del Evangelio, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El último de nuestros textos proféticos que expondremos hoy sobre la resurrección está en Salmo 16. Salmo 16, versículos 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En estos versículos profetiza David en nombre de Cristo y nos habla no solo de la resurrección, sino también de la diestra donde está sentado el Señor. En Marcos 16, 19, vamos a Marcos. Y como nos decía o nos anunciaba en el Salmo 16, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, pasamos al segundo punto. La primera objeción humana a la resurrección es la que dice que los discípulos robaron el cuerpo del Señor e inventaron que había resucitado. Esta explicación, sin evidencia, corresponde a dichos que no se sustentan porque los discípulos ni siquiera esperaban su resurrección. Vamos a Marcos, ya que estamos en Marcos, 16, del 9 al 11. Del 9 al 11, en el mismo capítulo 16, Marcos 16, 9 a 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Sabemos además que la tumba estaba custodiada, pero los ancianos y el consejo pagaron a los soldados. En Mateo capítulo 28, versículos 12 y 15. 12 al 15, perdón. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En la siguiente objeción humana dicen que el Señor no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo y en tal estado José lo colocó en la tumba. Por la mañana, recobrando la fuerza, salió. Pero esto no concuerda con el relato de un testigo presencial. Vamos a Juan 19, del 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirará al que traspasaron. Otros dicen que los discípulos, influidos psicológicamente por sus grandes deseos de volver a ver a Jesús, sufrían una serie de alucinaciones, de modo que las manifestaciones no tenían más que una realidad subjetiva y no constituyen hechos reales. Pero ellos tenían miedo y como vimos antes no esperaban que Jesús resucitase. Si nos vamos a Juan, el mismo Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Porque como también dice en el mismo Juan 20, pero ahora versículos 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. También está la otra afirmación que dice que los discípulos vieron un espíritu que se hacía visible a la manera de las evocaciones espiritistas. Pero los textos sagrados nos muestran una realidad diferente y hablan de una auténtica resurrección corporal. Lucas, capítulo 24, del 37 al 40. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus.
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. En el mismo capítulo, un poquito más adelante, del 42 y 43, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Por último, el último punto de este segundo punto. Por último, aquellos que dicen que toda la historia de la resurrección es un mito, que encierra hondas verdades espirituales, pero que nada de ello tiene categoría histórica. Primero, afirmar que según los datos de los eruditos, tanto cristianos como no creyentes, no pueden negar la realidad de la existencia de Jesús por todos los manuscritos que nos han llegado de diferentes fuentes, según estamos leyendo en el libro de los mártires, que se titula Jesús, realidad o ficción. La resurrección no concuerda con un mito. Un mito necesita de siglos para gestar, y en este caso se produce de forma inmediata a las pocas semanas, que fue toda una explosión. Y no hubieron pruebas ni evidencias de las autoridades de aquella época que presentaran el cuerpo de Jesús para disipar las dudas. La resurrección es la base del cristianismo, es toda esperanza y la única razón de nuestra fe. Pablo, en la declaración del Evangelio, nos muestra claramente, y volvemos a 1 Corintios 15, y empezamos a leerlo desde el principio otra vez, dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero además, hermanos, aquí no termina el Evangelio. Si seguimos la lectura a continuación de lo que acabamos de leer después del punto y coma, y reafirmando la resurrección, dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hemos llegado ya al tercer y último punto, y perdone por la velocidad que estamos teniendo ahora, y ya sabemos la importancia de la resurrección, y sabemos también, por este mismo capítulo, en el versículo 14, podemos leer lo siguiente, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Yo invito a todos los hermanos y hermanas a leer cuando puedan este capítulo 15 de 1 Corintios, porque la declaración de Pablo y su enfoque del Evangelio desde el versículo 4 es la resurrección. Pero ahora nos quedan muchas cosas por poner de manifiesto a través de su palabra. A continuación están todos estos aspectos de la vida del cristiano que dependen del gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. Empiezo. La justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios le levantó de los muertos. La regeneración, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El bautismo cristiano, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La vida de fe, segunda de Corintios capítulo 9, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. También nos traslada a las esferas espirituales. Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El secreto del poder divino, en Efesios capítulo 1, del 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora, la vida práctica del creyente. La resurrección en la santificación. Vamos primero a Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño comentario. En los bosquejos de doctrina fundamental que escuché de Juan Soler Herrera, que fue un líder valorado por las asambleas de hermanos en España a mediados del siglo pasado. No tengo una fecha exacta porque no hay nada biográfico en internet, pero sí que tiene una extensa obra literaria y muchos audios sobre enseñanza. Y en esta doctrina básica de la resurrección, a través de todos estos versículos, nos muestra que esta doctrina es vinculante. ¿Y qué significa esto de vinculante? Todo esto que acabamos de leer es la palabra de Dios y vinculante porque el mismo poder que resucitó a Cristo es el que nos hace renacer. Desde que creímos en su resurrección, hemos renacido. Y esta doctrina tan poco creíble humanamente hace que la gente se convierta. Este poder tiene que entrar en nuestra experiencia. Es el poder de la resurrección. Son las implicaciones en la vida del creyente y en los efectos que produce. Es un poder real que nos dio vida a través de su resurrección. Manifestó la salvación de creer en que lo levantó de los muertos. Renacer para una esperanza viva que tiene que ver con la vida. Dios lo manifestó. Nuestra esperanza es la certidumbre de unos hechos futuros, porque lo ha dicho aquel que en el centro de la historia levantó una cruz y se dejó clavar por mí. En esta vida temporal los valores de la resurrección Dios los cede. El poder de la resurrección es para ahora y también se cerrará el ciclo cuando Él venga y seamos transformados. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. 8:11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Para ir terminando toda esta exposición y en la aplicación de la resurrección en la santificación, nos vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Un par de capítulos antes. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, ¿sigo un poquito o lo dejamos? Sigo. Hay tiempo, hay tiempo. Vale. Bueno, pues ahora hay una pregunta que yo hago, porque ¿qué es eso de andar en vida nueva? Porque acabamos de leerlo. Dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque lógicamente requiere de una acción. Por tanto, hay que orar. Y aquí viene la típica controversia entre la teología católica y la protestante. Algunos piensan que Pablo y Santiago se contradicen, pero no. Pablo ciertamente dice la verdad. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Pero también Santiago lleva razón. La fe se perfeccionó con las obras. En mi opinión, no hay contradicción alguna. Las obras no salvan, pero siempre podremos ver los frutos del nuevo nacimiento, las consecuencias de la nueva criatura. Porque si nos vamos a Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para que andemos en vida nueva como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, y leeremos este otro versículo relacionado con este nuevo nacimiento que nos conduce a esa vida nueva. Y me van a permitir hacer una pregunta. Esta pregunta no es para responder ahora, simplemente es para hacer una reflexión. Y dejaré algunos versículos para meditar sobre ello. Nos vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Esto fue una meditación cuando tú estabas hablando. Capítulo 3, versículo 3. Porque voy a hacer una preguntita, ¿vale? Pero no es para que me la respondan ni para que... Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no se naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo repito. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Si has nacido de nuevo, tú puedes ver el reino de Dios. Y mi pregunta es esta. ¿Qué ves tú? No respondas todavía a esta pregunta. La respuesta está en la palabra de Dios, en su voluntad escrita en las Sagradas Escrituras. Ahora expondré unos pocos versículos para escudriñar. Por si quieres anotarlos o bien mis notas, ya dije que se las dejaba a Pablo, por si queremos leerlos, porque no va a dar tiempo a verlos todos. Entonces, yo voy haciendo alguna pequeñita anotación y voy a leer el versículo, pero no voy a darle referencia, ¿vale? Para que nos dé tiempo a todo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, tendríamos que ver lo que Él ve. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tendríamos que sentir lo que Él siente y actuar en consecuencia. Ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ver a través de los ojos del Señor, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas
que no tienen pastor. También Mateo 14:14, cuando tuvo compasión de las multitudes. En Mateo 15:32, cuando tuvo compasión de la gente. En Marcos 6:34, cuando volvió a tener compasión. Cuando en Marcos 8:2, que ya hace 3 días que están conmigo y volvió a tener compasión. Después también cuando en Mateo 12 nos dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y en Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es la mirada de nuestro Señor. También, uno de mis grandes temores, a nivel personal también, es perder mi primer amor y caer en una religiosidad con rutinas, tradiciones. Ese es mi miedo, porque te levantas por la mañana y estás enfocado, tu devocional, esto, lo otro y tal. Pero no podemos olvidarnos de esa primera vez, de ese primer amor. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Pero nuestro Señor tiene paciencia y no quiere que nadie perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para terminar, aparte que me acordé del versículo que leía Josué, Jesús lloró. Esos son sus ojos, los que están mirando. Y nosotros deberíamos mirar por sus ojos, si realmente hemos nacido de nuevo. Y si tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a sentir ese dolor y esa compasión también, y esa misericordia. Para terminar, y en el gran amor que nuestro Señor mostró hasta el día de su muerte. En Lucas 23:34, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermano, hermana, Cristo ha resucitado.